Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del 10 de febrero. Temas álgidos. Colombia se hunde en el abismo más espantoso. Se crea un caos premeditado, posiblemente para la perpetuación del poder del régimen comunista de Petro. La inoperancia, el terrible Consejo de Estado que todo el mundo vio para vergüenza interna e internacional, no solo de la incompetencia, sino de la corrupción espantosa y la parte denigrante de falta de honor de nuestros gobernantes. Es evidente que aquí entran toda una serie de reacciones saludables. Los magistrados piden acelerar el juicio político y el doctor Abushaibe, que fue quien colocó la denuncia de juicio político, exige, reclama y proclama que Gustavo Petro es ilegítimo completamente. Mientras tanto, se van realizando indagaciones de 7 lugares donde pueden acontecer grandes explosiones de violencia, como el Catatumbo, como fruto de la paz total, porque él es responsable de esos escenarios de guerra. ¿Qué se prepara? Un régimen autoritario para expandir una conmoción interior en toda Colombia y que permita poderes especiales de autócrata a Gustavo Petro. No va a haber posiblemente elecciones para el 2026 porque no hay condiciones logísticas para las elecciones presidenciales, porque simple y sencillamente no hay presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. El segundo punto que vamos a tratar, la difamación contra los conservadores, es la nueva táctica en la conspiración anticristiana. No solamente el caso del cardenal Pell, que fue acusado en cuestiones que atentan sobre su honor y él terminó yendo a la tumba, más también últimamente el cardenal Cipriani, acusado por pedofilia, pederastía y de esa manera atacado en su propio honor. Es la manera como la revolución y la conspiración anticristiana está encontrando acabar con los sectores conservadores, con difamación, calumnias y mentiras. Y el tercer punto, muy importante, que nos tiene en vilo, es la era Trump que va transformando el mundo. Vamos a ver acá los hechos buenos de esa nueva era del gobierno que está dando una confrontación en el campo cultural, social y también en el campo geopolítico en el mundo entero. ¿A dónde va a terminar eso? ¿Qué es lo que nos están presentando o proponiendo? Hay cosas buenas en las que Cruzada y las TFPs en el mundo apoyan y felicitan de esa nueva acción de Trump, pero esperamos todavía, porque el Centro Cultural Cruzada y la familia de las TFPs lo que decían es el reino de Cristo. ¿Será eso lo que nos van a proponer? Mientras tanto, seguiremos rezando el rosario público por Colombia, porque solo el rosario puede salvar a Colombia. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese para que detallemos estas noticias tan importantes que yo sé que para usted van a ser muy esclarecedoras, muy útiles. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, este día 10 de febrero, en un momento en que por varios aspectos el panorama nacional e internacional está en vilo por grandes cambios, grandes transformaciones y grandes peligros. Comencemos por Colombia. Colombia se está hundiendo, literalmente hundiendo, en un abismo terrible del cual posiblemente no vaya a poder salir tan fácilmente. El régimen comunista de Petro pareciera que de propósito quisiera hacer ese salto para no solamente enlodar la dignidad de las instituciones de Colombia, de nuestra patria, con errores
muchas veces da la impresión que son premeditados, otros como consecuencia de los vapores etílicos posiblemente del jefe de Estado, pero han mostrado una incompetencia y han mostrado una corrupción que se puede dejar claro quiénes son los que gobiernan en ese país, y esto queda claro después de ese consejo de ministros que fue publicado, fue hecho público y que fue terrible, fue calamitoso, que fue patético directamente, en que ellos mismos se acusaban de corrupción, de vileza, y en la que queda claro que quienes están gobernando es un trío muy extraño: Gustavo Petro, Benedetti y Laura Sarabia. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué secretos hay? ¿Qué acusaciones de tal vez relaciones ilícitas entre ellos en materia sexual, por lo menos con Laura Sarabia? Y por el otro lado, tal vez corrupciones feroces que tienen que ver con esas maletas que llegaban a Palacio de Nariño desde Caracas cuando Benedetti era embajador en Caracas. Pero hay cosas muy graves que detrás está la manera ilícita y delictiva con la cual Gustavo Petro se hizo el poder, con grandes dineros, fortunas que ultrapasaron los topes electorales legales. Todo eso, pues eso muestra pues una situación muy complicada. Termina siendo que en medio de esos vapores etílicos posiblemente se haya equivocado Petro para lanzar esos tweets, esos X, esos mensajes que terminaron dando en un desastre internacional en las relaciones con los Estados Unidos, que es nuestro aliado, nuestra garantía para la institucionalidad y la defensa de nuestro orden jurídico. Dio en una amenaza con un gobernante nuevo, flamante, presidente Trump, que con carácter y firmeza puso las cosas en sus puntos, exigiendo el respeto por las determinaciones de los Estados Unidos en las que Petro no podía interferir, y terminó cediendo por las presiones de todo el país, que con clamor terminó acudiendo en dejar las cosas en una situación razonable y dejar latentes todas las sanciones que tenía Trump preparadas, como aranceles feroces, pero no solamente eso, sino cambios en las visas, paralización del ingreso de los colombianos y fiscalización, como si todos nosotros fuéramos delincuentes. Pero yo pienso que Trump tenía la razón, porque él estaba haciendo respetar su propia autonomía de gobierno. ¿Por qué Petro hizo eso? ¿Por qué Petro queda en una situación tan vil? Y es que yo creo que hay algo también de premeditado, porque todo eso se da en un momento en que el Catatumbo explota con 50,000 personas que van en diáspora, con centenas de muertos y con una imposición de un gobierno subversivo del ELN, protegido por el propio presidente Petro, porque él ha publicado mapas en las que quedaba claro cuál era la ubicación del ELN, impidiendo al ejército y a la Fuerza Aérea bombardear y destruir esas bases del ELN, con lo cual eso sería una traición a la patria, y queda claro que Petro es un aliado de la guerrilla de la subversión. Pero no queda ahí. Es que hay 10 lugares en los que se teme que salgan convulsiones como la del Catatumbo. Y no solamente eso, ahora la economía del país comienza a afectarse, la capacidad económica del poder adquisitivo se va abajo y comienzan a haber aumentos de los precios del gas en un 20%, y se teme que en la energía va a aumentar un 140%. ¿Y esto por qué? Porque el presidente ha decidido arbitrariamente parar todos los presupuestos
y todos los gastos de inversión en todo el país, de una manera muy especial castigando al departamento de Antioquia por razones políticas, puesto que tiene una inquina especial por la oposición que el departamento de Antioquia siempre ha hecho al gobierno comunista de Petro. Pero es que el presidente se olvidó de que él debe gobernar bajo la ley, en el marco de la ley y de la Constitución, y no con sesgo político y odios personales, como hasta ahora en estos 3 años ha mostrado. Él ha gobernado con odio y no con verdadera justicia. Pues todo eso significa que llega un momento en que ya la reacción comienza a funcionar. ¿Será suficiente? Si nosotros tenemos hasta una Corte Suprema de Justicia que no ha obstaculizado todas las reformas conseguidas en el Congreso, un Congreso corrupto, un Congreso que ciertamente se podría ver e imaginar uno las maletas de millones de pesos que entran para comprar las conciencias de los congresistas. Eso todo el mundo lo sabe, pero no tenemos pruebas, o tal vez si las haya, habría que ver. Pero en todo caso, todo el conjunto es de una inoperancia y una complicidad de los poderes del Estado frente a la destrucción de Colombia. Colombia está hundiéndose en el abismo más impresionante. ¿Y a dónde vamos? Las reacciones serán suficientes. El doctor José Manuel Abuchaibe, quien fue el que hizo la primera denuncia de juicio político frente a la Comisión de Acusaciones, ha declarado ante el doctor Fernando Londoño, en la hora de la verdad, claramente que Petro es un gobierno ilegítimo, y lo prueba con creces y muestra que el Congreso está tardío en la sentencia, porque claro, ellos quieren realmente hacer pasar con complicidad y por lo tanto delictivamente, es un delito, que Petro no sea juzgado, a pesar de que así lo exige la ley. Y bueno, ciertamente hay 7 magistrados que han decidido acelerar el proceso por juicio político. ¿Lo lograrán? Yo pienso que no, porque todos estos catatumbos que van a lanzarse en el país, que son fruto de la paz total, porque la paz total, el programa de Petro, permitió escenarios de guerra, permitió a la subversión comunista tomarse cuenta del Cauca, de Antioquia, del Catatumbo, de muchas regiones de los llanos, en fin, de 10 lugares peligrosísimos donde está a punto de lanzarse una gran violencia que va a justificar y va a dar pretexto a Petro para poder declarar conmoción interior. Conmoción interior aquí, allá, allá, va a tener presupuestos especiales por los cuales va a seguir la robadera y que va a exceder los 12 millones de pesos que ahora existen como un hueco en el presupuesto para hacer mucho más. ¿Pero para qué? Para imponerse por medio de la ley en el marco de la conmoción interior como un autócrata, como un gobierno totalitario y amparado por la Constitución. Alguien dirá, Luis Fernando, esto se terminará en el 2026 con las elecciones presidenciales. Aquí hay 2 puntos muy importantes. Estos señores comunistas tienen millones de dólares represados esperando para la compra de conciencias y ganar las elecciones. Pero yo hasta me pregunto, ellos van a calcular si aún así les va a bastar eso para ganar el poder, porque Gustavo Petro tiene menos del 10% de la favorabilidad de la opinión pública. Colombia no lo quiere, la Colombia católica no lo quiere, y por eso ellos piensan tal vez quitándole el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, no haber condiciones logísticas para unas elecciones debidamente apropiadas con los testigos y todas las garantías constitucionales. El presidente
cuestionado presidente Petro le ha quitado el 56% de la financiación al Consejo Nacional Electoral. No va a haber condiciones para las elecciones en el 2026 y de esa manera él puede perpetuarse en el poder. De nada valen la rebelión que está produciendo en las regiones, porque esas rebeliones van a ser simplemente aplastadas en el marco de una conmoción interior que está preparándose. Y por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros, los colombianos de bien, es salir y despertar y salir de ese torpor y realmente reaccionar y exigir el juicio político y la destitución de Gustavo Petro. El doctor Uzcategui ha tenido una idea magnífica de crear plantones permanentes en todas las ciudades, permanentes, de manera tal a que constantemente estemos reclamando el juicio político y la destitución de Gustavo Petro. El Centro Cultural Cruzada se une a esa iniciativa y quisiéramos aquí en Medellín organizar una grande unión de todos los movimientos sanos, buenos que hay en Antioquia, de manera tal a mantener permanentemente una exigencia por el juicio político. Invito a todos nuestros amigos que nos unamos, que nos llamemos. Nuestro teléfono es 301-206-1112. 301-206-1112. Vamos a organizarnos, vamos a hacer turnos de manera tal a que haya una permanencia constante nuestra de protesta en la Alpujarra. Pero no solamente eso, invitamos a todos los colombianos que desde Cúcuta, desde La Guajira hasta el Amazonas, hasta Pasto, hayan plantones de protesta permanente, exigiendo el juicio político, exigiendo el cumplimiento de la ley. Solamente así podemos acabar con esta plaga que es el comunismo, que ya se está preparando para permanecer en el poder, perpetuarse en el poder. No lo podemos permitir. Por otra parte, el Centro Cultural Cruzada, la campaña Colombia Necesita de Fátima, continúa teniendo certeza de que lo único que salva a Colombia es el rosario y el pedido a la Santísima Virgen para que salve a Colombia del comunismo, de los enemigos de la fe y de la moral, como es la cultura woke, la ideología de género, el aborto, etcétera, de manera tal a que ella puede hacer lo que nosotros no podemos. Los invitamos a siempre acompañar al Rosario Público por Colombia, que siempre se está haciendo en un lado o en otro, y que planeamos hacer más o menos en un régimen de 35, 40 rosarios públicos por Colombia cada mes, de manera tal a que lleguemos a los 500 al fin del año, 500 rosarios públicos, pidiendo y creando una acción de presencia de los católicos, mostrando que no queremos el comunismo y que pedimos a la Santísima Virgen que ella proteja nuestra querida patria. Un segundo punto muy importante: la difamación contra los conservadores, nueva táctica en la conspiración anticristiana. Últimamente se ha lanzado mucho, para escándalo del público en general, sobre todo los sectores conservadores, la denuncia de un tal Íñigo Domínguez, que es un comunista ya en el Perú, los llaman caviar. Es decir, los caviares ya son la izquierda de la gente de la clase alta. Este Íñigo Domínguez hace parte de los caviar de izquierda peruana. Él denuncia al cardenal Cipriani, el antiguo cardenal conservador de Lima, Perú, como habiendo cometido delitos y abusos en el año de 1983. En el año 2019 el Papa Juan Pablo II lo aparta del Perú, lo aparta del cargo, le limita su actividad ministerial, le prohíbe el uso de símbolos cardenalicios y hace declaraciones públicas, no le permite declaraciones públicas y le asiste en cónclave. Lo importante es que el Papa le impide saber cuáles son las acusaciones.
y le impide defenderse, de manera tal a que él no sabe bien qué cosas, hasta que este año, hace poco, salió a público cuáles eran esas acusaciones. Y el cardenal se defiende, diciendo que son falsas. Aquí yo voy a colocar la declaración que el cardenal hace a las acusaciones y a la denuncia del diario El País. Dice que son acusaciones falsas y que se le impidió defenderse de las acusaciones y conocer a fondo las acusaciones mismas, de manera tal a que estamos frente a una acusación que es enteramente falsa. Tenemos también en el año 2020 todo el caso del cardenal Pell, que muere, ciertamente llevado a la tumba por la postración moral. Físicamente fue por una complicación de la pierna, pero la verdad es que él fue víctima de todos los lobbies homosexuales, cultura woke, en Sydney y en Melbourne, donde él fue cardenal en Australia, que lo acusaron de haber tenido violación a menores de edad, pero que eran enteramente falsas. Él tuvo un vía crucis en el Poder Judicial, en el Tribunal del Condado de Victoria, en el que él se defendió y mostró que todo eso era falso. Fue un vía crucis de 3 años que terminó en la prisión y encarcelamiento por 400 días. La condenación era por 6 años de prisión, pero al final el tribunal, percibió que eran falsas esas acusaciones, completamente falsas, y lo dejó en libertad el año 2020, en el 7 de abril. Entonces le decían que él había tenido abuso, pedofilia, menores de edad abusados, etcétera, etcétera, que dañaron el honor del cardenal, que se había caracterizado por una defensa de la moral en materia del buen orden moral, que los matrimonios deben ser hombre y mujer y no pueden ser hombre-hombre, ni mujer, y por lo tanto todos esos lobbies homosexuales como el Rainbow Sash, que lo persiguió en las iglesias, lo persiguió en el público, de manera tal a que él quedó como un portaestandarte de la defensa de la moral frente a lo que el catecismo de la Iglesia Católica clama como pecados graves en materia de indecencia de sexto mandamiento. Bueno, pero no fue posible. Al final la misma prensa terminó dando eco a algo que, a pesar de que el condado de Victoria había prohibido la información, había restringido la información, simplemente la prensa decía que se trataba de abusos, de pedofilia, dañando enormemente el honor y la moral del prelado. El cardenal termina bajando a la tumba injustamente acusado, aunque al final se ve la inocencia. Aquí estamos frente a una estrategia clara de la revolución de la conspiración anticristiana. Frente a hombres grandes, egregios, la única manera es la calumnia. La calumnia, porque eso ya daña el honor y los descalifica frente a sus adversarios. Y es eso lo que está siendo hecho no solo por el cardenal Pell, sino también contra el cardenal Cipriani y contra muchos otros prelados que han sido víctimas de esa persecución. Algunos lamentablemente son ciertos, pero otros no. Y sobre todo aquellos de los prelados conservadores, hombres probos que han sido acusados y de esa manera perseguidos. Yo quiero decir aquí, comentar sobre esa estrategia de la conspiración anticristiana, lo que dice el profesor Plinio Correa de Oliveira en el libro Revolución y Contrarrevolución, en la parte 2, capítulo 5, ítem 3b. Él dice: la contraofensiva revolucionaria
El revolucionario, por regla general, es petulante, locuaz y exhibicionista, cuando no tiene adversarios ante sí o los tiene débiles. No obstante, si encuentra quien los enfrente con ufanía y arrojo, se calla y organiza la campaña del silencio. Un silencio en medio del cual se advierte, sí, el discreto zumbar de la calumnia o algún murmullo contra el exceso de lógica del adversario, pero un silencio confuso y avergonzado que jamás es interrumpido por alguna réplica de valor. Ante ese silencio de confusión y derrota, podríamos decir al contrarrevolucionario victorioso las espirituosas palabras escritas por Bellot. Luis Bellot, un grande católico conservador del siglo XIX. En otra ocasión, 2 puntos. Preguntad al silencio y nada os responderá. Obras completas, Letelier, Librairie Éditeur Paris, página 349, volumen 23. Entonces, aquí vemos, el doctor Plinio decía, cuando la conspiración anticristiana no tiene manera y es denunciado por hombres probos, él responde con la calumnia, y la calumnia hace daño a los adversarios. De eso el Centro Cultural Cruzada se está preparando, porque sabemos de la manera vil como ellos atacan. El tercer punto, la era Trump está transformando el público. Todos nosotros hemos sido testigos que a partir del 20 de enero hasta ahora el gobierno Trump ha sido un gobierno de mucha actividad, de muchos decretos, de muchas decisiones, y todas ellas van dando una visión de conjunto muy categórica de defensa de los valores de la civilización, de la moral, de la ética, de manera tal a que el régimen de Donald Trump estaría desmontando la cultura woke, no solamente en el país de Estados Unidos, sino en el mundo, porque se ha comprobado que a partir de USAID, este movimiento que tenía un presupuesto de más de 70,000 millones de dólares, con los cuales el presidente saliente Biden estaría financiando los movimientos proabortistas y pro ideología de género, en aras de ir imponiendo el nuevo orden mundial bajo la dirección de la ONU, de manera tal que en nombre de los derechos humanos se estaba queriendo destruir y crear una nueva religión que sería la religión de la ONU. Entonces, se ve que con mucho valor Donald Trump está enfrentando el poscomunismo, la revolución cultural, todo lo que se estaba queriendo imponer contrario a los valores religiosos y morales, respetando de nuevo la libertad religiosa en los Estados Unidos y desfinanciando y cortando todas esas financiaciones de los regímenes anteriores hacia esa revolución cultural en la que Biden estaba comprometido hasta los tuétanos. Eso también significa, vamos a ver en una visión de conjunto, que estamos a puertas y enfrentando un grande Moloch, que es la revolución cultural, cuyo poder es indescriptible y que ya ha tomado cuenta de todos los poderes del mundo occidental, inclusive la Santa Sede, para tristeza nuestra. Entonces es un régimen de confrontación, no solamente en el campo religioso, con el pontificado del Papa Francisco, más en el campo mundial, con todos estos poderes del nuevo orden mundial, de la cultura woke, de la revolución cultural en el mundo, que es mucho más poderosa que el problema geopolítico, geoestratégico de las armas que se ha enfrentado últimamente, no solamente en Ucrania, en China y en muchos otros frentes como en el Oriente Medio. Aquí estamos jugando con cosas mucho más delicadas, que es toda esta transformación de mentalidades del nuevo orden mundial y de la dictadura del pensamiento único que se piensa o se pensaba organizar a partir de la Agenda 2030. ¿Qué sucederá de esa confrontación? ¿Quién ganará?
¿Será Donald Trump y su gobierno o será que ellos serán derrotados por el grande poder de la revolución cultural en el mundo que ya está tomando cuenta del mundo? Veamos, es muy prematuro para saber qué habrá, qué saldrá de esa grande confrontación. Y entonces, ¿qué piensa Cruzada al respecto? Todavía es muy temprano para percibir lo que ocurrirá en el mundo, qué sucederá, ¿cierto? Nosotros, como ustedes saben, en una asociación de civiles católicos, lo que queremos nosotros como católicos es la instauración del reino de Cristo. ¿Y qué es el reino de Cristo? Pues simplemente es una sociedad que sea respetuosa de la ley de Dios, respetuosa de las inspiraciones y las recomendaciones de la Santa Madre Iglesia, pero plasmada en el magisterio tradicional, porque hoy en día, con todas las corrientes progresistas liberales, puede ser objeto de mucha confusión. Por lo tanto, nosotros nos plantamos en el ideal del reino de Cristo. Y es ahí en que nosotros felicitamos puntualmente ciertas medidas de Donald Trump contra la ideología de género, contra el aborto, estableciendo y organizando el ordenamiento jurídico interno. Y es así que también todas las familias de almas de tradición, familia y propiedad lo están haciendo en el mundo. He conocido que la TFP americana estuvo el 24 de febrero de manera muy protagónica en la Marcha por la Vida, March for Life tradicional, que en medio de ese frío de Washington nosotros hicimos presencia con nuestras bandas, con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, con nuestros estandartes y nuestra simbología, que todo el mundo la conoce como una simbología que evoca la instauración del reinado de nuestro Señor a través de Nuestra Señora, el reino de María, el triunfo de la Santa Iglesia. Claro que felicitamos a Trump por las medidas contra el aborto, pero más aún, la semana pasada, en la Quinta Avenida de Nueva York, la TFP americana estuvo apoyando todo un entusiasmo de la población americana por el desmonte de la cultura woke. Claro que Centro Cultural Cruzada también se une a esos apoyos a Donald Trump, pero lo hacemos de manera muy puntual. Cruzada se une a esas felicitaciones y expresiones de entusiasmo, pero espera todavía qué es lo que él nos va a ofrecer al mundo, en qué consiste ese cambio, si él prevalece o no, y prevaleciendo, cuál es el mundo o el orden que él va a sugerir para el mundo. Mientras tanto, quedamos nosotros en el reino de Cristo y en esa inspiración de la Santa Iglesia. Y aquí en Colombia reivindicamos el papel del Rosario Público por Colombia, de manera tal a que siempre estaremos presentes resistiendo al comunismo, no solamente en las marchas y en los plantones, y esperamos poder estar en los plantones permanentes exigiendo el juicio político, más también pidiéndole que salve a la Colombia católica de la ideología de género y del aborto. Con eso les agradezco la presencia de ustedes en esta nueva emisión de 7 días en revistas, invitándolos efusivamente a que compartan, que le den me gusta. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, porque usted se va a beneficiar de análisis objetivos y claros, inspirados en el pensamiento de la Iglesia, para saber qué pensar de cada cosa, y de manera tal a que juntos podemos ir haciendo una grande corriente de pensamiento que blinde a la Colombia católica, que rescate a la Colombia católica. Por eso lo necesitamos a usted también, estimado amigo. Muchas gracias.